estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tu gobierno es la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenos todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tu gobierno es la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenos todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tu gobierno es la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Por siempre y siempre, Dios. Iglesia, muy buen día. Bueno, una vez más, con el privilegio y la oportunidad de reunirnos todavía de manera virtual, pero bueno, como van las cosas y si Dios lo permite, pronto estaremos de manera presencial. Bueno, les doy la bienvenida a nuestro servicio de adoración, a todos los que hacen parte de la iglesia
y también aquellos que, como lo hemos dicho, nos acompañan por primera vez. Voy a invitarles a todos a que me acompañen con su Biblia al libro de los Salmos. Hay un salmo, es el 9, y los versos 1 y 2 nos invitan a adorar a nuestro Señor de una manera especial. Dice Salmo 9, verso 1: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Bueno, que este sea un tiempo a través del cual podamos adorarle, como dice el salmista, con todo nuestro corazón, que podamos contar sus maravillas aún a través de las canciones, que podamos alegrarnos y mientras le cantamos podamos regocijarnos en él y cantemos, como dice el salmista, a su nombre. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de los grandes privilegios, Señor, que tú nos has otorgado como seres humanos. Es el poder adorarte. ¡Qué privilegio, Señor! ¡Qué privilegio! Hoy nos acercamos, Señor, como iglesia para exaltar tu nombre, para adorarte con todo nuestro corazón, para a través de nuestro cántico contar tus maravillas, para poder alegrarnos, Señor, mientras te cantamos a ti y podamos juntos en esta mañana, Señor, exaltar tu nombre. Te damos gracias porque a través de la obra de Jesucristo tú nos permites acercarnos a ti y reconocer no solo tu grandeza, reconocer no solo tu poderío, tu soberanía y todo lo que tú eres, Señor, sino también tenemos la oportunidad de reconocer quiénes somos. Y podemos decir, Señor, en esta mañana que somos pecadores aún, que aunque tú has hecho una obra especial en nosotros, Dios, hay un remanente de pecado en nuestra vida, los cuales, Señor, nos tocan reconocer. Por eso, como dice tu palabra, que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Es por eso que a través de Jesucristo nos acercamos a ti y confesamos nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque te hemos fallado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Perdónanos, Señor. Hoy confesamos nuestro pecado porque tu palabra enseña que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Es por eso, Señor, que te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Perdónanos, límpianos, libéranos de la maldad y ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad. También, Señor, queremos darte gracias por todas las cosas que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo, Señor, aunque a veces no vemos tu obrar. En nuestro corazón hay una convicción, Señor, y sabemos que tú estás haciendo algo, Dios, con cada cosa, Padre. Por eso podemos alegrarnos en ti, descansar en ti. También, Señor, hoy queremos orar por las necesidades, Señor, que hay en tu iglesia. Hoy presentamos tu iglesia delante tuyo. Colocamos a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño. Más que nadie tú sabes qué necesitan. Hoy pedimos ayuda a los que están enfermos. Ayuda, Señor, a los que están pasando dificultades económicas, a los que están sin trabajo, Señor. Ayuda a los que tienen lucha, Señor, con su familia. Ayuda, Señor, a aquellos que están pasándola mal. Hoy oramos, Señor, por tu iglesia y pedimos ayúdalos. Te lo pedimos, Padre,
en tu nombre. Mas también, Señor, en esta mañana queremos adorarte, queremos exaltarte, Padre. Queremos reconocer, Señor, que podemos cantar a ti, aún a pesar de todas las cosas que podamos estar viviendo, que podamos estar pasando, aún aquellas cosas, Señor, que aún siguen, Señor, sin resolver, todas aquellas cosas, Señor, que aún no entendemos, porque nuestro vivir es Cristo. Padre, por eso en esta mañana queremos cantarte. Vivir es Cristo. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. He de alabarte en bendición, olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. He de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias. Como he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. He de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad
es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este pasaje nos muestra a un señor como un novio regocijándose con su novia, y pues me llama la atención la forma poética como Sofonías escribe, y de alguna manera esto nos ayuda a recordar el amor de Cristo. Por eso, iglesia, cantemos esta canción y a través de ella recordemos cómo es el amor de Cristo por nosotros. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más
mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Tu amor, Señor, suficiente es para mí. Bueno, luego de la enseñanza que tuvimos con el pastor Nicolás, ustedes la recuerdan bien, que se llamaba No estamos solos, y nos recordaba la importancia de tener iglesias amigas, de orar los unos por los otros. Bueno, en esta mañana vamos a orar por una iglesia que se llama Redil Envigado, y pues con el nombre ustedes ya saben en dónde queda. Allá hay unos pastores que se llaman Jonathan y Claudia Ginet, y de hecho ellos son los que ustedes pudieron ver en la segunda canción, la canción anterior. Ella es la esposa del pastor Jonathan, que hoy es nuestro invitado en el tiempo de predicación. Entonces, para que ustedes recuerden esta parejita, es una parejita bien bonita de pastores con los cuales de hecho estamos recibiendo una mentoría para todo el proceso que llevamos en la iglesia. Entonces, ¿qué tal si hoy oramos por ellos y quedamos atentos a la predicación? Oremos por ellos. Padre, gracias te damos por la iglesia Redil Envigado, por sus pastores Jonathan y Claudia Giné, por sus dos hijas. Ayúdalos, Dios. Ayúdalos, Señor. Hoy oramos por cada necesidad en sus vidas, la necesidad que hay en él y en ella, en esta familia pastoral. Padre, hoy oramos, guárdalos, bendícelos, dirígelos, Dios, dales sabiduría. Ayúdalos, Señor, en cada situación. Suple, Padre, cada necesidad y obra, Señor, en ellos y a través de ellos para bendecir la iglesia. Bendice tu iglesia, Señor, del Redil de Envigado. Oramos por cada miembro de esta iglesia. Nadie más que tú conoce sus necesidades. Ayúdalos, Señor, en cada necesidad y permite, Señor, que puedan seguir creciendo en el conocimiento tuyo y en la extensión del Evangelio. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces los dejamos con el pastor Jonathan y esperamos que sea de gran bendición este tiempo. Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio,
Mi nombre es Jonathan Ruiz. Reciban un saludo cordial de la Iglesia El Redil de Envigado, congregación a la cual yo pertenezco y de la cual también por el privilegio y la gracia del Señor tengo el gusto de ser el pastor aquí en la ciudad de Medellín. En esta mañana estoy delante de ustedes porque nos une el vínculo de nuestra fe y nuestra hermandad en Cristo, pero además hay una amistad muy preciosa y profunda con el pastor Víctor y el pastor John, con quienes venimos caminando el ser y el hacer iglesia. De manera que ellos me han pedido que estén esta mañana con ustedes para compartir la palabra del Señor, deseando que el pastor Víctor tenga una pronta recuperación de su posoperatorio. Y bueno, teniendo estas cosas en mente, quiero invitarlos a que por favor me acompañen al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17, y vamos a estar caminando en este texto hasta el capítulo 2, versículo 10. Mientras usted abre la palabra del Señor, oremos juntos y pongamos este tiempo en sus manos. Padre precioso, Señor Dios Todopoderoso, ¿qué podemos hacer sin ti? ¿Podemos añadir a nuestra estatura algo? Absolutamente nada. Nada podemos hacer separados de ti, Señor. Por ello te ruego que me ayudes a la hora de compartir tu palabra. Pero no solamente a mí me ayudes a compartir tu palabra, sino que a los que estamos escuchando también nos ayudes a oírla para poderla entender, para poderla comprender y para poder extraer de ella toda la riqueza que tú has dejado allí para edificarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para animarnos, para orientarnos, de manera que nuestras vidas sean para tu gloria, Señor, y sean de gran bendición y luz en medio de este mundo en tinieblas. Gracias te damos por este espacio en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como les dije, vamos a estar compartiendo en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Y este texto produjo en mí una pregunta muy interesante que quiero compartirles a ustedes. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Ha pensado usted o considerado que el dolor, sí, óigalo bien, el dolor es una cosa buena? ¿O tiene propósitos buenos, loables, importantes para la vida? Sí, así es, el dolor es una cosa buena. ¿Por qué lo digo? Hay dolores físicos que nos permiten advertir de problemas graves en el cuerpo y entonces agradecemos porque a ese dolor hubiese venido a nuestra vida. Asimismo, hay dolores emocionales que nos permiten advertir o identificar de problemas en nuestro pensamiento o también aún en nuestra vida espiritual. Bien lo diría el autor Luis Priolo del libro El marido integral o el esposo integral. Él dice lo siguiente: ansiedad, miedo, soledad, depresión, desesperación, entre otras, son sentimientos que indican que existe un problema profundo en la vida que necesita ser tratado. Entonces, eso me hizo recordar un salmo precioso que me ha acompañado en la vida cristiana en diferentes situaciones. Y es el Salmo 119, versículo 71. Dice el salmista: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado, afrentado, pasado por crisis, pasado por dificultad. Interesante las palabras del salmista. Pero también Santiago lo dice en la epístola, capítulo 1, versículos 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién? A las 12 tribus. ¿Que están en dónde? ¿De vacaciones? No. En la dispersión. Salud, hermanos. Y tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce, y usted ya conoce el texto bíblico. Podríamos referir Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados cuando por mi causa. Usted conoce lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando allí en el Sermón del Monte.
De igual manera, hermanos, la iglesia vive un dilema existencial el día de hoy y en todos los tiempos, en medio de esta sociedad. ¿Cuál es ese dilema? ¿Por qué sufrimos los buenos? ¿Por qué pasamos por dificultades? ¿Por qué tenemos que sentir dolor? ¿Por qué tenemos que enfrentar tanta adversidad? Hermanos, hemos de entender o saber si las crisis tienen un propósito especial en la vida. Entender esto es muy importante y es clave en nuestra caminata con el Señor. ¿Por qué? Porque todos tendremos que enfrentar crisis y dificultades, aunque algunos desearían no tenerlas, y algunos aún llamándose cristianos. Sabemos de hermanos que preferirían morir antes que pasar por el dolor o por las crisis y dificultades. Otros se aíslan, vemos hermanos que se aíslan, vemos personas que se resienten, que se rebelan, que se victimizan o que culpan a otros por sus situaciones difíciles o adversidades o crisis que pasan. Sin embargo, el salmista y Santiago dicen que bueno es haber sido humillado, bueno es la prueba. Y esto desde la perspectiva de que tenemos a un Dios que es soberano. Y esto nos ayudará aún a pasar en medio del valle de la sombra de la muerte, como dice el salmista en el Salmo 23. Y precisamente veremos este proceso en la vida de Jonás. Jonás, un profeta menor del Antiguo Testamento, que es comisionado por el Señor para llevar un mensaje interesante a una ciudad gentil, a una nación gentil, específicamente a la ciudad de Nínive, compuesta por personas del reino de Asiria. Y este mensaje era: arrepiéntanse para que el Señor no los destruya, pero eran enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, el profeta tiene que ir allí. Algunos dicen que lo esencial del mensaje de Jonás no radica en su mensaje, llamar a arrepentimiento a los ninivitas, sino en la vida y todas las circunstancias que acontecieron al mensajero, o sea, a Jonás, la crisis que pasó Jonás para llevar este mensaje. Y es allí donde me quiero ubicar. Y de esta manera yo he titulado el mensaje del día de hoy: un hueco lleno de gracia. Un hueco que vivió Jonás en su vida, en su cristianismo, en su fe, en su religión, en su caminar con el Señor. Y voy a explicar esta idea de un hueco lleno de gracia tomando 3 encabezados. El primero de ellos, un hueco lleno de gracia que Dios trae a mí. En segundo lugar, que me vuelve a Dios. Y en tercer lugar, que reorienta mi vida. Abordemos nuestro primer encabezado, un hueco lleno de gracia que me trae o que Dios trae a mí. Versículo 17 del capítulo 1, versículo 1 del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Hermanos, cuando ustedes y yo leemos con detenimiento el capítulo 2 de Jonás y leído también el capítulo 1 de este mismo libro, es apenas comprensible o es apenas lógico inferir que el destino de este profeta no debe ser otro, sino la muerte. ¿Por qué? Vemos en él rebeldía, vemos conchudez, como decimos los colombianos, vemos también que es descubierto por los marineros que se encuentran orando a sus dioses y en medio de tremenda dificultad está acostado durmiendo. Además vemos cómo las circunstancias empeoran por culpa de él. La tormenta se agudiza, las grandes olas quieren partir el barco. Ahora es lanzado al agua porque él pide que lo lancen al agua para que la tormenta se calme. Y en el capítulo 2 vemos que él se hunde en el mar. Las algas parece que enredan su cuello y desciende a las profundidades. Sin embargo, hermanos, aunque
no habría otra posibilidad para Jonás sino la muerte, el texto nos dice, y el Señor dispuso un gran pez que tragara a Jonás. A esto es a lo que yo llamo un hueco lleno de gracia que Dios trae. ¿Por qué lo digo? Reflexionemos un momento en esta escena, como les he dicho. Parece que todo acabará mal para este hombre, pero la misericordia de Dios, hermanos, es tan grande, que la tragedia de este hombre, como si estuviera en manos de Gabriel García Márquez, hubiese escrito crónica de un profeta que va a morir, o crónica de la muerte anunciada para un profeta llamado Jonás. Sin embargo, providencialmente vemos que el Señor dispuso en su soberanía. ¿Y qué dispuso? Un gran pez que tragara a Jonás. De manera que el Señor esta calamidad la convirtió en esperanza, hermanos. Y es que con la irrupción de este gran pez en la escena, vemos cómo la historia del profeta va cambiando. Y no voy a hablar de si es científicamente comprobable que una persona pueda sobrevivir en el vientre de un pez, los jugos gástricos y todas estas cosas, 3 días, 3 noches en ese estómago y no se descompuso, no pasó nada. No voy a entrar a debatir ese tema. ¿Por qué no voy a entrar a discutirlo ni a explicarlo? No nos alcanzaría el tiempo, 1, pero 2, debemos recordar que Dios es soberano y que Dios es todopoderoso. Si nosotros dudáramos de la veracidad de este texto, tendríamos que dudar también de el Mar Rojo abierto en 2, del río Jordán abierto en 2 o separado en 2 partes en su época de invierno, de las plagas de Egipto, de la zarza que ardía y no se consumía, de la muralla de Jericó que cayó por el sonido de unas trompetas y las vueltas que daba el pueblo de Israel sobre ellas, del maná en el desierto, del nacimiento virginal de Jesús, del agua que se convirtió en vino por la mano de Jesús y aún de la misma resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo narra en el capítulo 12 de Mateo este acontecimiento de Jonás como una señal que hablaría también de su resurrección, dando por hecho el mismo Señor Jesucristo que esta señal de Jonás, haber sido tragado por un pez y haber estado en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es algo verídico, es algo real, no es una historia, no es un mito. Ahora bien, como no me voy a quedar allí, hermanos, para mí es inevitable pensar que el vientre del pez era la mejor parte en la cual este profeta podía estar y de hecho es la mejor parte de este libro. ¿Por qué? Nosotros podemos ver aquí cómo este profeta necio, rebelde, se declara en abierta oposición contra Dios y aunque merecía el juicio de Dios y seguramente la muerte, Dios provee un gran pez para salvarle. Jonás no podía haber imaginado o deseado estar allí. Él conocía realmente la grandeza, el amor y la bondad, el poder, el señorío, el control y la misericordia de la obra de Dios. Pero ahora, él no se imaginaba que a pesar de su desobediencia, Dios iba a obrar de esta manera con él. Traer un pez que lo tragara cuando no había esperanza para él, cuando él mismo sentía morirse. Y es allí, lejos del ruido, lejos de todos los afanes que le estaban aconteciendo en su vida, este hombre teje una de las oraciones más bíblicas que podamos identificar en las Escrituras, desde el versículo 2 hasta el versículo 9. Esta oración, hermanos, contiene por lo menos que el profeta Jonás lista allí o hace al Señor. Esta oración del profeta contiene, como les digo, por lo menos 2 citas textuales o alusivas al libro de los Salmos en cada una de sus frases. Precioso, allí, en medio de una aparente profunda aflicción o crisis, Jonás compone una de las oraciones más preciosas
que hay en toda la Escritura. Ciertamente, podríamos pensar en este momento en algunos hombres que también enfrentaron crisis en la Biblia. Podríamos listar a José, como él fue pasado por crisis, más de 13 años pasando dificultades, vendido como esclavo, llevado, tirado en la cisterna primero por sus hermanos, traicionado por ellos, vendido como esclavo, llevado en una caminata por el desierto por los esclavistas, vendido en Egipto, puesto como siervo, luego juzgado injustamente. Sin embargo, es precioso ver cómo en el capítulo 50 del libro de Génesis él reconoce que aún habiendo pasado por todas esas dificultades, Dios estaba obrando en medio de todo eso algo más grandioso, más glorioso. Asimismo podemos listar lo que pasó con el profeta Jeremías, quien fue lanzado a una cisterna, pero esa cisterna allí, esa letrina prácticamente, fue el instrumento que Dios usó para proveer salvación para el profeta Jeremías. ¿Qué podemos decir de los amigos de Daniel en el horno de fuego, del mismo Daniel en el foso de los leones, del apóstol Pedro y aún de Jacobo en la cárcel? Dios obró una gran salvación allí. Hechos capítulo 12 da testimonio de ello. Pablo y Silas en el calabozo del fondo, amarrados en el cepo, cantan, adoran y dan testimonio del Señor. Y el Señor hace algo grandioso, algo glorioso en medio de estas circunstancias. Hechos 16, versículo 11 en adelante. Y pudiéramos mencionar más acontecimientos de personas que fueron pasadas por crisis, por situaciones adversas, a quienes huecos poco deseables en la vida les llevaron a momentos sublimes en el nacimiento o maduración de su fe y de su conocimiento del Señor. Hermanos, pero ciertamente en un principio a veces algunas de estas personas no lo vieron así, como también nosotros tal vez en algunas ocasiones no vemos la prueba como algo bueno. ¿Qué pues diremos ante esto? Lo más bello que ustedes y yo podríamos decir en este lugar es que fue usado por Dios como la preparación o el anuncio de otros 3 días y 3 noches para que un pueblo sin esperanza, al igual que Nínive, les alumbrara gran luz. Oh, hermanos y amigos que me oyen en esta mañana, la mejor parte, ¿sí? Como lo digo, la mejor parte es ser encontrados en la presencia de Dios, así esto signifique estar en el hueco de la crisis, como dice el Salmo 23, capítulo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El problema no es el lugar donde nos encontremos, el problema no es la circunstancia en que nos encontremos, el verdadero problema es con quién estamos en medio de esa circunstancia o de esa adversidad. ¿Estás en crisis? Me pregunto, si tú estás en crisis, tal vez este es el gran pez como Jonás que Dios está usando para perfeccionarte o para que le conozcas más y tu fe sea llevada a perfección, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hay crisis por nuestra causa, hay crisis en las cuales nosotros entramos por nuestro pecado, hay otras que Dios simplemente permite para su gloria, pero sea por A o sea por B, hermanos, en las dos siempre tú y yo, nosotros hemos de confiar en que Dios está haciendo algo bueno, porque Él hace todo o hace de todo una oportunidad para su gloria y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, que dice Dios, quien trae esos huecos y esas crisis a nuestras vidas o un hueco lleno de gracia, como he titulado el sermón, también a través de esos huecos llenos de gracia nos vuelve a Él, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Versículos 2 al 7 dice lo siguiente, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió,
Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor mi Dios. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Hermanos, un hueco lleno de gracia que me vuelve a Dios. Eso es lo que pasa con este profeta Jonás. En medio de este hueco de desesperación, de angustia, ¿quién quisiera ser tragado por un gran pez? Sin embargo, en estas circunstancias, un hermoso salmo es compuesto por el profeta Jonás. Sí, un hermoso canto de estos versículos 2 al 9. Cada frase, como les he dicho, está haciendo una alusión explícita o implícita del libro de los Salmos. Aún menciona también el texto de Lamentaciones escrito por Isaías y también alude al texto de Isaías. Un canto bien bíblico surgió de los labios de Jonás en medio de la crisis. Qué momento tan inoportuno, dirían algunos, para cantar, para alabar, para exaltar, para glorificar y bendecir al Señor y creer aún en la misericordia de Dios. Sin embargo, ya veremos por qué, aunque en medio de la crisis pareciera inoportuno cantar, no lo es. Algunos podrían decir: Jonás está bailando con la más fea, pero yo diría: Jonás está bailando con la mejor. ¿Y por qué lo digo? Versículo 1 nos deja ver: y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. La aflicción de Jonás fue vuelta una adoración hacia el Señor. Aquí, hermanos, nosotros podemos identificar en estos textos que tiene lugar, o esto que Jonás está haciendo, o esta oración que Jonás está haciendo, tiene lugar no en el vientre del pez. ¿Por qué? Si usted analiza muy bien los versículos 1 al 9, Jonás habla en pasado. Invoqué, él oyó, clamé y oíste. Yo puedo identificar aquí que Jonás hizo esta oración cuando estaba descendiendo, cuando fue lanzado por la borda del barco y empieza a descender a lo profundo del océano y dice que las algas se enredan en su cuello. Este hombre se estimaba muerto, este hombre se estimaba ya enjuiciado por Dios a causa de su desobediencia. Y este hombre estima que ya no hay esperanza para él. Su conciencia seguramente le acusaba. Sin embargo, dice: me echaste en lo profundo, las aguas me rodearon, tus olas pasaron sobre mí, el alga se enredó en mi cabeza, mas tú sacaste mi vida de la sepultura cuando mi alma desfallecía en mí. Y cuando nosotros leemos esto y vemos el versículo 17 del capítulo 1, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, nosotros podemos ver que Jonás tuvo una oración previa a esta que está ahora dándose en el vientre del pez. Porque él dice: invoqué y él oyó, clamé y él oyó. Cuando él estaba muriendo, hermanos, en el fondo del mar, Dios proveyó este gran pez, desde donde está haciendo este recuento de su historia ahora
a través de un canto de adoración, de liberación, como un salmo de acción de gracias. Fíjense que la estructura de este canto de Jonás tiene la estructura de un salmo de acción de gracias. Hay una petición por liberación, hay un reconocimiento de la crisis, hay un reconocimiento de la liberación del Señor, pero también hay una alabanza al final por la liberación del Señor. Por eso Jonás termina diciendo las salvaciones del Señor. Y es que los versículos 2 al 4 nos dejan ver que aún los portavoces de Dios, los portavoces de la gracia de Dios, nosotros también necesitamos conocer muchas veces la gracia de Dios en nuestra propia carne, no solamente por la fe. En la crisis Jonás pudo conocer que era digno de muerte, sin esperanza, pero Dios, que es rico en misericordia, hermanos, trajo este salvavidas contra todo pronóstico. El creyente Jonás, hermanos, al igual que nosotros, necesitaba esa experiencia para darse cuenta que su linaje como judío, que su rol como profeta, que su sabiduría y su conocimiento teológico no eran suficientes, no eran méritos y argumentos válidos para merecer la gracia, la salvación, la misericordia, la bondad de Dios. No le había salvado esto, no, nada de eso. Lo que le había salvado, lo que le había dado una nueva oportunidad, era la gracia y la misericordia divina. Eso mismo vivió, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando dice el Señor en esa conversación: ¿me amas, Pedro? Y Pedro: claro, Señor, claro, Señor. Sin embargo, Pedro al final termina diciéndole, cuando el Señor le pregunta por tercera vez: ¿me amas? Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, yo no sé nada. Muchas veces necesitamos pasar por el valle de la sombra de la muerte para conocer realmente la gracia que Dios ha tenido con nosotros y valorar esa gracia lo suficiente. Versículos 5 al 7 nos dejan ver que solo la oscuridad enseña o nos deja ver la belleza e importancia de la luz. Hermanos, nosotros necesitamos realmente ser estremecidos profundamente como Jonás para que la palabra de Dios deje de ser un libro que nosotros llevamos en la mano o en nuestro celular en estas épocas y sea una canción que fluye en convicción de nuestros labios, de nuestras bocas, pero también de nuestras entrañas, de la profundidad de nuestro ser. Aún en la oscuridad, en la soledad, en el desconcierto, en la aflicción, en la tristeza, en el dolor, en la angustia, en el abatimiento. Hermanos, contrastemos el hueco en el que está este profeta con la salvación tan grande que obra el Señor. Hebreos capítulo 4. Versículos 14 al 16 nos dice, y eso es muy consolador, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que ha sido probado en todo. Dice el texto de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo o que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, Jonás necesitó ser despojado de sus méritos, de sus argumentos, de su terquedad, de su queja, para ver realmente la gracia de Dios. Entonces la palabra cobró sentido, no solamente en su cabeza como profeta, como israelita, como judío, como hebreo, también cobró sentido en su corazón y en su vida. Muchas veces nosotros podemos tener una teología muy fiel a las Escrituras, pero lejos de conocer realmente esa teología en la práctica. Y a veces el Señor nos pasa por el valle de la sombra, así como Jonás fue pasado por esta crisis, para que la teología deje de ser simplemente conocimiento
y se vuelva una realidad y una veracidad en su vida y aprendamos misericordia. Sacrificio quiero, no. Adoración, misericordia quiero, bondad quiero, más que sacrificio, dice el Señor. Por eso Jonás, hermanos, lista una canción preciosa donde se evidencia una biblicidad impresionante. Nosotros podemos listar el Salmo 31, Salmo 120, Salmo 42, Salmo 69, Salmo 5, Salmo 31, Salmo 69, Salmo 30, Salmo 88, Salmo 142, Salmo 3, Salmo 42, Salmo 50. Todos esos salmos hacen parte del compendio de la canción de Jonás, desde el versículo 2 al versículo 9 del capítulo 2 de Salmos, de Jonás. Qué canción más poderosa. Y es allí cuando nosotros estamos en estos valles de sombra de muerte, que la palabra deja de estar simplemente aquí y pasa aquí y nos alienta y cobra sentido. Y por eso el salmista en el Salmo 119 decía, bueno me es haber sido humillado para conocer, para entender tus estatutos. Bien lo diría Jonás, de oídas había oído de la providencia, de la misericordia, de la salvación y la creía, pero ahora la entiendo, ahora la huelo, ahora la percibo, ahora la siento. Jeremías Burrón dijo lo siguiente: Dios puede traer grandes bienes de grandes males. Jonás, que no quiso orar en el barco, hermanos, ahora lo hace desde el vientre del pez. El que huía de Dios ahora se vuelve a Él y entiende mejor su palabra, como también expresaría C.S. Lewis en una de sus frases más conocidas. Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Yo no diría a un mundo simplemente, yo diría también hoy a una iglesia adormecida. Y esto da pie para nuestro tercer y último encabezado, por eso leamos versículos 8 al 10. Los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Los que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Hermanos, un hueco lleno de gracia que reorienta mi vida. Versículo 8 nos deja ver y nos lleva a preguntarnos, ¿hay algo más que su misericordia para hallar esperanza en la vida? Dice Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás se había vuelto contra Dios, hermanos, en búsqueda de refugio rumbo a otra nación. Y ve cómo los ídolos de otras naciones son como nada. Jonás capítulo 1 versículo 5 nos dice que los marineros y el capitán del barco oraban a sus ídolos y no pasaba nada. Ahora Jonás entiende que la tormenta, las suertes echadas por los marineros, el océano embravecido y el gran pez no son adversidades, no son grandes males, al contrario, son instrumentos de salvación para él y para otros. ¿Qué puede hacer el hombre separado de Dios? Dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15. ¿Qué podéis hacer separados de mí? Nada. ¿Qué pensaba hacer Jonás separado de Dios? ¿Qué pensaba hacer Jonás buscando redención, buscando futuro, buscando esperanza en sus propias manos por sus propios pasos? Ciertamente Jonás conocía la sentencia del Señor sobre el pueblo de Israel, que usaría a los asirios para traer juicio sobre su nación. Y tal vez Jonás huye para que los ninivitas no se salven y sean el instrumento que Dios va a usar más adelante para traer juicio sobre su nación. Y tal vez está haciendo esto para salvar a su pueblo, morir
¿Frenaría la mano de Dios? Oh, qué equivocado estaba Jonás. El que dijo hágase la luz y se hizo la luz, ¿será vencido en un pulso contra el hombre? Oh, hermanos, y esa es la necedad del ser humano. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23 nos deja ver cómo los seres humanos en su envanecido razonamiento se vuelven contra Dios. Dice el texto bíblico, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y usted conoce ahí qué más dice a continuación. Y eso pasa con el ser humano. Buscan salvavidas propios, buscan esperanza en sus propias manos o en sus propias fuerzas, buscan deleitarse en sus propios deseos o en la creación. ¿Será mejor la creación que el creador? Es una buena reflexión para que nosotros hagamos aquí, porque a veces aún siendo creyentes hacemos pataletas a Dios, teniéndolo a Él le hacemos pataleta porque no nos da la creación. Y eso llevó al profeta a reconocer algo interesante en el versículo 9, las salvaciones del Señor. Mas yo pagaré lo que prometí, las salvaciones del Señor, dijo Jonás. Jonás es reconvenido, hermanos, en el hueco de la gracia y entiende que su labor es reconocer la misericordia de Dios, como lo diría el salmista en el Salmo 50 o el salmista también en el Salmo 66, versículos 13 y 14. Nuestra labor no es el juzgar la forma en que Dios obra, sino reconocerle y adorarle en medio de ella. David lo reconoció así en el Salmo capítulo 3, versículo 8. Siendo perseguido por su hijo, él reconoce que Dios es soberano y obra de cualquier manera y nada se sale de su control. Los profetas también reconocen este obrar del Señor. Y esto mismo se repite en el capítulo 7 de Apocalipsis, las salvaciones del Señor. Esto debe enseñarnos, hermanos, en quién hemos de poner nuestra confianza y por tanto en quién hemos de esperar o en quién hemos de depender. Así lo diría un teólogo muy importante llamado Matthew Henry. Hermanos, las salvaciones del Señor, la cual o lo cual es afirmado con vehemencia aún en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 8. Quiero leerles ese texto bíblico que es precioso y que nos debería llevar a reflexionar muchas veces cuando nos quejamos delante del Señor en medio de la adversidad. Dice Pablo a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Jesús entró en el hueco de la gracia voluntariamente sin merecerlo. Eso dice también el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Quisiera leerles ese texto bíblico también. Y perdónenme si estoy usando mucha biblicidad, pero quisiera argumentar por las Escrituras cómo aún la adversidad, el dolor y las dificultades hacen parte de nuestra caminata con el Señor y nos salen de su control. Dice el texto de Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, Jesús se sometió a estos valles de sombra de muerte, a estos huecos en los que a veces pareciera que nos quebramos una pierna y nos duelen y no quisiéramos estar allí,
pero aún el mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo de que Él estuvo dispuesto a entrar en estos tiempos donde el mismo Dios Padre nos permite entrar. Él lo hizo. Y ese paso de Jesús, hermanos, al igual que Jonás, pero yo diría que mucho mayor que Jonás, levantaría una canción que hoy debe estremecer no solo nuestra mente, también debe estremecer nuestros corazones. Allí cuando Jesús le dice al Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, da un paso para entrar en un proceso de crisis que luego compondría una de las estrofas, o yo diría una de las canciones más sublimes que tiene la cristiandad, y es consumado es. Tetelestai, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y así, con esa canción, Dios se convierte en una señal de esperanza. Dios Hijo se convierte en una señal de esperanza contra toda desesperanza que nos agobia en este mundo. Por eso dice Jesús, ustedes piden que les solucione todos los problemas de la vida, diciéndole a los fariseos en el capítulo 12 de Mateo y aún en el capítulo 16, ustedes piden señales, ustedes piden prodigios, ustedes piden que yo les demuestre. Ustedes quieren dejar de sufrir el yugo del imperio romano, pero una sola señal les será dada, un hueco lleno de gracia, 3 días y 3 noches, la señal de Jonás. Hermanos, no reneguemos cuando estemos en medio de la crisis. Nuestro mismo Señor Jesucristo pasó por allí. No digamos ¿por qué a mí?, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué me estás llevando por esta senda tú? Versículo 10 dice, en ese momento el Señor dio orden al pez cuando Jonás termina diciendo, la salvación es del Señor. Entonces Dios da orden al pez y éste vomita a Jonás en tierra firme. El texto termina como inició, hermanos. La creación obedeciendo a su creador, como la tormenta, el mar y el gran pez obedecen al creador y traen un gran mensajero con un gran mensaje a Nínive para salvación a los gentiles. Sin embargo, ustedes y yo hoy estamos ante uno mayor que Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 41, es el Señor Jesucristo diciéndole a los fariseos, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación sencilla de Jonás, un solo versículo. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, refiriéndose al Señor Jesucristo. Hermanos, si Dios no quita el hueco en el que estamos, no temamos. Segunda de Corintios 19:2 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gálatas 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, aún sea un hueco, aún sea una crisis, aún sea una enfermedad, aún sea una quiebra, aún sea una pérdida, aún sea la incertidumbre, sea lo que sea. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puedo perder todo lo que tenga en esta vida, pero si tengo a Cristo, lo tengo a todo. Lo tengo todo. Por eso, aún en el vientre nefasto de un pez, en el vientre hediondo de un pez, Jonás puede componer tremenda canción. Y en una tumba se gesta la más grande victoria que la cristiandad celebra domingo a domingo. Él ha resucitado de entre los muertos. Tetelestai, consumado es, pagado es, cancelado es, hermanos. Esa es nuestra gran victoria y eso debería llevarnos a cantar y a alegrarnos aún en medio del valle de la dificultad, si es eso lo que estamos viviendo en este momento.
Así que, hermanos, es glorioso todo lo que podemos ver en este texto de Jonás. Pero hay algunas cosas que quisiera tal vez traer a su mente y que reflexionara en ellas tal vez durante esta semana. Y es que hay procesos que Dios usa en el hombre, hermanos, sean creyentes o no creyentes, para traerle a cumplir el plan por el cual fueron creados o fuimos creados, vivir para su gloria. Y que el ser humano podría llegar a estimar erróneamente como una calamidad sin sentido, pero hoy nosotros pudimos ver que aún estos tiempos en Dios pueden tener un gran propósito para nuestra vida como lo tuvo Jonás. ¿Quién iba a pensar que este profeta rebelde iba a ser usado por Dios, hijo, para enseñar sobre la señal de la resurrección o el evento más glorioso de la cristiandad, la resurrección de Cristo? Ahora, hermanos, cuán valiosa es la oración para afrontar los momentos de crisis. El 94% de los libros de la Biblia, hermanos, nos llaman, invitan y ordenan practicar una vida de oración robusta, fructífera, rica, pero no una oración sin sentido, no vanas repeticiones, sino una oración fundamentada, fundada, sentida, nacida de las Escrituras y encarnada en nuestros corazones, como vimos el canto de Jonás y como vimos las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, consumado es. Hermanos, este texto también nos recuerda la importancia de tener las Escrituras en nuestra mente, memorizar la palabra del Señor. Jonás no tenía una Biblia física allí en el vientre del pez. Jonás no llevaba un smartphone allí en el vientre del pez. No, él no tenía estos recursos. Él llevaba la palabra de Dios escrita en su mente. Y allí en la crisis, esa palabra escrita en su mente bajó a su corazón y se volvió luz para su vida, hermanos. ¡Qué bendición! De esta manera el Espíritu Santo pudo aplicar la palabra de manera precisa en el momento preciso para la vida del profeta. Por último, hermanos, el problema del hombre no radica en si va a tener circunstancias difíciles en la vida. De hecho, debemos darlo como una certeza. Vamos a tener situaciones difíciles. El asunto crucial es con quién vamos a enfrentar esas crisis. A mis hermanos en la fe les digo que aún en el valle de la sombra de la muerte podemos estar confiados porque Él camina con nosotros, Él va con nosotros. Él usa la vara y el cayado aún en el valle de la sombra de la muerte para hacernos saber que Él nos sacará adelante. Pero si alguien me está oyendo en esta mañana y se sabe en abierta rebeldía, en abierta oposición, en una vida que no camina con el Señor, yo quiero invitarle en esta mañana a que no siga remando contra la corriente, no siga huyendo como lo intentó hacer Jonás. Es una carrera perdida. Jonás entendió que no hay mejor decisión que caminar de la mano del Señor. Y aunque este profeta ciertamente le siguieron faltando muchas cosas, como se narra en el capítulo 3 y en el capítulo 4, pudo entender que la salvación es del Señor. La única esperanza que hay para el ser humano se llama Jesucristo. Así que si estás caminando de espaldas a Cristo, yo te invito en esta mañana a que vuelvas tu vida a Él en arrepentimiento y en fe. Por último, quiero dejarles una frase para reflexionar sobre este sermón, un hueco lleno de gracia que Dios trae a mi vida, que me vuelve a Dios y que reorienta mi vida. ¿Y cuál es esta frase? Aún el siervo infiel no puede hacer cambiar a Dios, pues Él es siempre fiel. Aún el siervo infiel no puede hacer cambiar al Dios que es siempre fiel. Hermanos, demos gracias al Señor porque Él es siempre fiel. Y aunque andemos en crisis, Él es siempre fiel. Y si estamos en el hueco de la sombra
de la muerte, Él es fiel y Él está ahí con nosotros, porque prometió estarlo hasta el fin de los días. Oremos al Señor. Padre, damos gracias a ti en esta mañana por la palabra que has traído a nuestras vidas. Yo he pasado por situaciones difíciles, Señor, pero sé que muchos de los que me oyen en esta mañana pueden estar afrontando los momentos más complejos que jamás han enfrentado o habían enfrentado. Señor, yo no vengo a hablarles con orgullo o altivez, no. Yo me uno a ellos y lloro con ellos, Señor. Jonás sintió morir. Jonás sintió que ya no podía más. Y por eso clamé a ti. Y a pesar de mi rebeldía, tú me escuchaste. Y si tú escuchaste a este profeta rebelde, Padre, tú dices que qué padre bueno le dará una piedra o una serpiente a su hijo si le pide pan. ¿Cuánto más tú, el Padre perfecto, dará a aquellos que le pidan? Señor, yo te ruego por las dificultades de mis hermanos. Ayúdalos, tú eres el Dios fiel que no nos abandona nunca, aún en nuestra infidelidad, porque somos infieles, somos tercos, somos obstinados, somos necios, Señor, pero tú eres siempre fiel. Gracias por ser siempre fiel, Señor, y hacer aún de la noche más oscura de nuestras vidas un hermoso capítulo para tu gloria, como lo hiciste con la vida del profeta Jonás. Así que yo te ruego que traigas esperanza a través de esta palabra a la vida y al corazón de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Ha sido todo un placer para mí compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, ya en nuestra parte final, los anuncios. Les recuerdo, se envió un video hace 8 días, se envió un pequeño video recordándolo que estuvimos hablando con la Secretaría de Salud de Soacha para lo que tiene que ver con el protocolo de la apertura de la iglesia. Recuerde que el lugar donde nosotros nos reunimos está ubicado en la localidad de Soacha. Ellos me informaron que aún no han dado autorización, entonces estamos en la espera y estamos mirando el proceso y cualquier cosa estaríamos avisándoles. También recordemos que celebramos o oramos por aquellos que cumplieron años durante la semana. Esta semana estuvo de cumpleaños Johnny García, estuvo de cumpleaños Fanny Mancipe. ¿Qué tal si me acompañan y hacemos una oración por ellos? Padre, gracias por la vida de Johnny García, por la vida de Fanny Mancipe. Hoy oramos, Señor, por ellos. Pedimos ayúdalos en cada una de sus necesidades. Oramos por sus vidas. Ayúdalas a crecer en ti, en el conocimiento tuyo. Guárdalos, Padre, y pedimos que todas aquellas cosas que ellos anhelan, aquellos deseos que van conforme a la voluntad tuya, Señor, tú los hagas una realidad. Hoy los colocamos en tus manos y pedimos bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, por último, les recuerdo que continuamos los martes con el estudio de mujeres y los días jueves, bueno, estamos en un estudio de Conociendo las Escrituras. Ya pues se cerraron las inscripciones y estamos aprendiendo bastante. La verdad que ha sido un tiempo
bien especial. Los que están haciendo parte de este estudio, los motivamos a que continúen y a que repasen lo visto a través de los audios que les estamos enviando. Un abrazo para todos, los queremos mucho, los extrañamos y esperamos verlos pronto. Bendiciones.